pastora dando los anuncios, ¿verdad? Tendremos un seriado en la palabra de dos naturalezas en conflicto. Y hoy iniciamos. Podemos ir a la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Antes de yo iniciar, quisiera decirle, hermano, que realmente debemos llevarnos del Señor cuando dice en la palabra que no debemos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Y uno ha hecho ya una costumbre, un hábito, lo que usted entienda, de venir a la iglesia domingo tras domingo. Y no es que no surjan situaciones un domingo, porque lo he dicho anteriormente. Pero cuando muchas veces dejamos de ir el domingo, nos enfriamos. Y comienza el otro domingo y no viene porque hubo una situación, pero el próximo domingo habrá otra situación. Y se producirá esto como muchos episodios que tienen las películas que tienen largas temporadas. Entonces nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, ya no tenemos ni parte ni suerte con el Señor, sino que tenemos que buscar su rostro constantemente. Cuando se decía en la palabra esta mañana, Lucas 9:23, que todos debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Todos negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguirlo. Eso es un compromiso. Cuando se hablaba esta mañana en el libro de Juan, capítulo 17, cuando iniciaba nuestra hermana Patricia, y hablaba de la manifestación de lo que realmente fue en el libro de Juan 17, de que el Señor no perdió ninguno, simplemente el que estaba destinado a perderse. Y yo entiendo que como iglesia, que como familia, no sé, todos los que están en el grupo, siempre pongo en la mañana familia, Oasis. Entiendo que ninguno estamos para perdernos, sino para alcanzar y llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así es que Efesios 4, del 22 al 24, podemos leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya nosotros sabemos que hay una manera pasada de vivir, y cuando venimos a Cristo, pues tenemos una vida nueva, somos una nueva criatura, pero tenemos que tener cuidado con eso. Debemos aprender a vivir a la manera que Dios estableció, que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo, para permanecer fieles y firmes por su palabra y en su palabra, buscando abandonar cada día la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza siempre va a estar ahí, y aunque nosotros hemos participado de la muerte y la resurrección con nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, el bautismo no salva. El bautismo es un camino para llegar a nuestro Señor Jesucristo y permanecer. La consistencia en que nosotros dedicamos y nos proponemos para avanzar en Cristo es lo que nos va a hacer determinante a que nosotros logremos aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que es la vida eterna. Amén. Entonces, esta semana vamos a estar tratando el tema llamado de la siguiente forma: el rey que establece una nueva naturaleza, porque hay dos naturalezas en conflictos. Muchas veces nosotros entendemos que, como decía mi esposa, que yo soy así y nadie tiene que quitarme de ser así. Pues déjeme decirle que cuando somos como somos y tenemos ese carácter erróneo, esa volatilidad que muchas veces los hombres tenemos, pues cuando practicamos eso delante de los demás, nos hace ver que nosotros quedamos en ridículo, porque nos exponemos realmente como nosotros somos, y esa es una forma que nosotros debemos controlar. Entonces vamos a estar basados en el texto del libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, y ahí están las bienaventuranzas. No vamos a hablar ahora mismo de las bienaventuranzas, vamos a tocar otros puntos también importantes,
pero más adelante vamos a esbozar lo que son esas bienaventuranzas que están establecidas en el libro de Mateo capítulo 5. Entonces, desde el principio de la historia bíblica, el problema del hombre no ha sido su conducta, sino su naturaleza. ¿Por qué? Cuando Dios estableció en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y le dijo que fructificaran la tierra, que la multiplicaran, que la juzgaran y que vivieran en la tierra. En el versículo, entonces Dios en el versículo 31 dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Todo va bien, ¿verdad que sí? En el Génesis 2:7 dice la palabra que Dios formó al hombre, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ese ser viviente que fue el hombre, entonces comenzó Dios y lo puso en un lugar, y donde lo puso Dios determinó que ese hombre necesitaba una ayuda idónea. Pero todo va bien hasta ahí, en el Génesis 1, el Génesis 2, pero cuando llegamos a Génesis 3, vemos que el título dice la desobediencia del hombre. Y esa desobediencia del hombre lo llevó a crear esas dos naturalezas. ¿Por qué? Porque primero vemos el conversatorio de Eva con la serpiente, que no debió entrar en eso porque ya lo hemos hablado aquí. Y luego le dio del fruto al esposo y entonces los dos ya cambiaron su naturaleza. Comenzaron a ver lo que Dios le había dicho que no tenían que ver. Y por eso nosotros siempre seguimos metiendo la pata o teniendo problemas, porque nos metemos en lugares donde no somos llamados a meternos. Vamos a lugares donde no somos llamados a ir. Ponemos nuestros oídos en cosas que no tenemos que prestarle oído. Nuestros ojos en las cosas que no tenemos que prestarle oído. Si David no se hubiese puesto a mirar por el terrado, no tiene una relación con Betsabé. No tiene que matar a Urías el Eteo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ahí vemos dos naturalezas en conflicto. El apóstol Pablo decía que el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero, eso yo hago. Y ahí vemos dos naturalezas en conflicto. Entonces, Romanos 8, capítulo 5 al 9 dice, porque los deseos de la carne, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el vivir en la carne es muerte, pero el vivir en el espíritu es vida y paz. Así es que el que vive en la carne no puede agradar a Dios, porque no puede, porque las dos naturalezas no pueden vivir juntas dentro de uno mismo, van a chocar entre sí. Y los que viven según la carne no podrán jamás agradar al Dios de nuestras vidas. Entonces, a pesar de que tenemos que ser transformados, ninguna ley ha podido transformar al hombre. Oiga bien, ninguna ley ha podido transformar al hombre. Entonces, para nosotros poder ser transformados, tenemos que darle paso única y exclusivamente a nuestro Padre eterno, al Dios amado y a su Hijo amado Jesucristo. Como le dijo él en la oración, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Había una unidad y caminaban. Y Jesucristo vino a la tierra y no pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Entonces, conforme a la ley, Charles Louis, el barón de Montesquieu, Charles Louis Secondán, un filósofo historiador llamado barón de Montesquieu, pero esos eran sus títulos nobiliarios que él tenía. Él decía que en el espíritu de la ley, que las leyes son las relaciones necesarias de las variables de la naturaleza de las cosas. Entonces las leyes existen. Cuando vino la ley, le puso un freno al hombre, pero no pudo transformarlo. Solamente Cristo es que transforma nuestras vidas conforme a la voluntad del Padre, nosotros siguiendo en Él y Él estando permanentemente en nosotros. Cuando adoraba esta mañana a nuestro hermano, decía, yo quiero permanecer pegado a ti, mi amigo, contigo. Es permanecer, es la constancia que nos va a ayudar a nosotros trabajar las dos naturalezas que nosotros tenemos. Entonces, no es un estilo de vida, es un cambio de vida. ¿Por qué es un cambio de vida? Miren, el estilo define lo que hacemos como hábito. Yo lo escribí yo, no lo busqué en el diccionario, lo puse a mi manera, como yo entendía. Porque es un punto cristiano.
Pero el cambio determina ese propósito de lo que yo quiero lograr para tener largura de vida y la vida eterna, hablando en términos cristianos. Lo que nos lleva a entender que a pesar de las circunstancias, ese cambio nos ayudará a mantenernos firmes y fieles a la naturaleza divina o espiritual. Amén. Entonces, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, el que nos hace ese cambio cuando lo conocemos de esa naturaleza. En los tiempos de Israel, de Jesús, Israel vivía bajo el dominio de emperadores, bajo dominio de gobernantes, etcétera, etcétera, como era Herodes el tetrarca, como era Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Vivían bajo ese yugo, pero ¿qué acontecía? Altos impuestos, pobreza generalizada, nada de lo que vemos, nada diferente de lo que estamos viendo en el día de hoy. Ya no hay quizás emperadores, ¿verdad? Pero vemos que las élites están ahí haciendo la función de esos emperadores, sometiendo bajo el yugo a una humanidad en necesidad. Entonces, ¿qué esperaban los israelitas? Israel esperaba un Mesías político y militar, no uno espiritual. El pueblo anhelaba un rey que cambiara las circunstancias externas, pero Jesús vino a transformar el corazón del hombre. Esto es como un contraste un poco incómodo, porque usted está esperando en un momento determinado que alguien venga a socorrerlo y lo ayude y venga con cierto tipo de violencia. Entonces es un gran reto, porque cuando usted está esperando eso y viene alguien que viene a transformar el corazón, usted como que se va a quedar con la boca abierta. Y no solamente que vino a transformar el corazón mío, que estoy en necesidad, sino el corazón de mis angustiadores, porque su misericordia alcanza hasta aquellos que son malos. La palabra dice que el sol sale para buenos y para malos. El sol sale para todos, sean buenos, sean malos. Cuando llueve, no solamente aprovecha la lluvia, la cosecha del hombre bueno, del cristiano, no, también el hombre malo recibe la lluvia en su tierra, en su tiempo, como la recibimos nosotros también. Entonces, el judaísmo del siglo I esperaba un descendiente como David. Todos conocemos la historia de David, tremendo guerrero, enfrentó a Goliat. Y entonces el pueblo esperaba a un hombre que viniera con esta misma gallardía, con este mismo ímpetu, aunque fuera chiquito, pero que fuera guapo. Y todo el mundo en un momento determinado dice, yo no barajo pleito, yo vengo a enfrentar lo que sea. Y hombre grandón y hombre chiquito, se mete en los bolsillos un hombre grande. Pero esta no era la situación, porque el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo estaba en sus labios y sigue estando en sus labios, con poder y con autoridad. Entonces, un descendiente de David que sería guerrero como él, un restaurador del reino terrenal de Israel, conquistador bajo la fuerza. Oiga todo lo que esperaba el pueblo. Un libertador del yugo romano, pero prácticamente a través del método de la ley del más fuerte. Si yo soy más fuerte, te voy a vencer, como seguimos viendo en el día de hoy. El más fuerte siempre vence al más pequeño. Pero cuando Jesús sube al monte, Él comienza a enseñar como Mesías Rey. Él no viene a definir el reino, Él redefine el reino. Y entonces el reino de los cielos no consiste en qué, en comida ni en bebida. Y todo lo que el Señor hace, lo hace bueno. Entonces Él viene a revelándolo como una realidad espiritual presente y transformadora. Todos necesitamos ser transformados cada día en nuestra vida. Porque los pensamientos desde que nos levantamos, nos acostamos, y a veces los sueños son perturbadores. Yo gracias a Dios sueño poco, para la gloria del Rey. Y cuando sueño disparate, desde que me levanto en la mañana, que me acuerdo, puede ser que no me acuerdo, lo rompo, lo cancelo y digo, Señor, esto no es de parte mía. Y aun cuando estoy en oración, si hay algún pensamiento contrario a la palabra de Dios, hay que quebrantarlo porque está rompiendo lo que es la naturaleza espiritual que Dios ha establecido en nuestras vidas. Es una batalla constante, es una guerra espiritual constante. Nosotros vivimos una guerra constante desde que nos levantamos y nos acostamos. Lo que pasa es que no la vemos todo el tiempo, porque cuando estamos durmiendo, uno cree que no hay batalla, pero Dios está librando esa batalla por nosotros. Mientras dormimos, Dios nos está guardando. Amén. Amén. Y el pueblo entiende que Dios no lo hace, pero Dios siempre está velando por cada uno de sus hijos, porque Él no nos abandona. Entonces, el monte es símbolo de revelación y autoridad en la mentalidad judía, pero también es símbolo de respeto. ¿Dónde recibió Moisés la ley? La recibió en el monte. Y cuando bajó, que rompió las tablas, tuvo que subir de nuevo al monte. Entonces para el judío representaba respeto, representaba autoridad,
representaba una orden máxima delante de ellos. Entonces, Jesús, ¿qué hace? No sube, tiene que subir al monte pidiendo permiso. No necesita mediación para subir al monte. Pero Jesús tampoco tiene que decir, así dice el Señor. Porque cuando hay intimidad entre el Hijo y el Padre, las cosas como si fueran uno. ¿Y qué dijo Él? El Padre y yo, uno somos. Amén. ¿Ve que no hay mediación? Entonces, Él está redefiniendo ese gran reino. Entonces, el Sermón del Monte no es una lista de reglas para mejorar la carne en el hombre. Es decir, no es un cambio de muda de ropa como nosotros hacemos, que realmente vamos a cambiarnos la ropa porque sudamos. No. El Sermón del Monte está redefiniendo y está poniendo bien claro lo que es para cada ser humano la vida en Cristo. Entonces, la manifestación del reino de los cielos en Mateo 5, el rey se sienta a enseñar las leyes de su reino, no las leyes externas, sino las leyes internas. Y definimos el reino, ¿verdad que sí? Es el gobierno soberano de Dios, autoridad, voluntad y poder, ejerciéndose sobre toda la creación, pero no solamente sobre toda la creación, sino para cada uno de nosotros y para todos aquellos que aman y esperan su venida. Esa es la manifestación del reino del Señor. Esa manifestación que nosotros aguardamos y que esperamos, esas promesas fieles que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, esas dos naturalezas en conflicto, que estamos en la Escritura, la naturaleza carnal, nacida de Adán, en Romanos 5:12, porque todos pecamos. Entonces, ese pecado que todos cometemos nos separa de la vida en Cristo. Pero hay un mediador, hay uno que nos reconcilió. Hay uno que no le interesa cómo está tu vida ahora, sino que le interesa que tú vengas a Él y Él va a transformar y a cambiar tu vida, independientemente de lo que tú hayas hecho. Muchas veces nosotros decimos, mira qué malo este hombre, y ahora dice que es cristiano. Pero Dios puede alcanzar a quien Él quiere. No importa el pecado que haya cometido, no importa cómo esté por dentro, Dios lo cambia. Porque no es lo bonito que nos vemos por fuera, es como estamos por dentro. Y las dos naturalezas vienen de adentro, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que entendemos, de la maldad y el odio que hay en nuestros corazones. Que vamos a los lugares de la forma medalaganaria y queremos entender e imponernos. No es así. Esas dos naturalezas tienen que ser sometidas. Entonces imagina un pastor que esté actuando por imposición y obligación. No hay fruto. No hay fruto. Las dos naturalezas en conflicto están desde Gálatas 5, 16 al 22, 23. Esas dos naturalezas nosotros tenemos que aprender a cambiar y a someter a la autoridad de Cristo nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser. Entonces, esa naturaleza carnal está orientada al yo, al orgullo. Como decían esta mañana, repito, no, porque yo soy así, nadie me cambia. No hay cambio, no hay transformación. Sigues bajo la ley. Sigues allá bajo la ley. Y te sometes a la ley porque tú tienes que saber que si obligatoriamente tú infringes y te agarran, te van a aplicar el juez, te va a aplicar el mellete, te va a condenar. Porque para eso están los jueces, de una manera u otra. Entonces, al poder y a la autosuficiencia. Entonces, ese poder y esa autosuficiencia, yo soy autosuficiente, yo no necesito ayuda de nadie. ¿Qué le dice a usted que yo quiero? Y usted me dice, don Nelson, ¿qué le dice a usted que yo quiero que usted ore por mí? No, don Nelson, yo sí quiero que usted ore por mí. Yo sí quiero que todos puedan orar por mí. Porque yo lo necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Entonces, ese orgullo nos aparta, porque cuando leímos en principio en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, que dice que no podemos agradar a Dios con ese orgullo, con esa mentalidad carnal. No podemos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque no hay una relación, es como el agua y el aceite. No van nunca a ligar, porque siempre habrá problemas. Entonces, la naturaleza espiritual es una nueva criatura. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Amén. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, he aquí,
Son hechas nuevas. Entonces, si tenemos una nueva naturaleza, lo que es nacido de la carne, tenemos que irnos despojando de ella día a día, hermano. Créame que no es fácil, porque es una batalla. Es como si usted fuera enfrentando, yo espero que puedan poner la imagen en un momento determinado de las dos naturalezas en conflicto, para que usted vea cómo dentro esa naturaleza está batallando por la otra naturaleza. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces el mal que no queremos hacer es lo que hacemos. Y ahí debemos entendernos los unos con los otros. Y debemos entender que opera una vieja naturaleza, una entidad en ese hermano. Y por eso es una lucha espiritual constante que nosotros vivimos. No le vamos a dar más crédito al enemigo que a Dios. Nunca acá en Oasis de Restauración. El crédito lo merece siempre nuestro Señor Jesucristo. Porque no vamos a perder el tiempo solamente a hablar del enemigo. Y del enemigo, entonces lo estamos ensalzando a él y empequeñeciendo al Señor. No, siempre el Señor, Juan lo dijo, Juan 3:30. Yo siempre lo aplico para mí en que yo debo de crecer en mi actitud y en mi forma. Pero Juan lo dijo bien claro. Es necesario que yo mengue. Ya mi ministerio se va y que él crezca porque yo lo anuncié. Pero yo no lo anuncié porque quise, sino porque yo recibí una palabra. Y cuando yo recibo una palabra que transforma, yo comienzo a actuar por el que me dio la palabra para ser transformado. Porque eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Transformarnos. Transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter. Pero tenemos que nosotros ver esas dos naturalezas que tenemos dentro de nosotros. Entonces, Mateo 5, del 1 al 12, describe la vida cuando la naturaleza espiritual domina. Cuando la naturaleza espiritual domina al hombre, se manifiesta lo que son esos frutos que están escritos en el libro de Gálatas. Pero se manifiestan esas bienaventuranzas que están en la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo la conseguimos? Buscando agradar a Dios. ¿Y cómo yo busco agradar a Dios? Buscando su presencia, buscando su rostro, en adoración, caminando conforme a lo que Él estableció en su palabra. Porque el Señor nos dio una palabra. Y esa palabra tenemos que cumplirla. Y muchas veces es duro someternos, porque yo sé. Pero cuando es difícil aceptar las cosas, que tú dices, yo no puedo más, yo voy a explotar. Entonces ahí es que tenemos que trabajar esa naturaleza. Porque no es que usted explote. Dios no está buscando que usted explote. Ahora el enemigo sí está buscando que usted explote. Porque Él quiere dejar ver su vieja naturaleza a como de lugar. ¿Usted cree que no me ha pasado a mí? ¿Me ha pasado? Nadie tiene que levantar la mano para decir me ha pasado. Porque yo sé que a muchos también le ha podido pasar. Estando usted en su casa tranquilo sin tener que salir, un mensaje, una llamada le llega y se va todo a pique. Usted puede tener el día más placentero y algo viene muchas veces que Jehová lo reprenda a dañarlo, pero dañar su temperamento, su carácter, su forma de ser, la forma en cómo actuamos. Y vamos caminando bien, pero algo lo daña y nos hace volver atrás como el cangrejo que va para adelante. Pero cuando usted no ha visto el cangrejo, vive en el agua o en las cuevas en el agua, pero cuando él ve que la ola viene y lo toca, el cangrejo hace así por la pata y se va para atrás. Entonces no podemos recular como el cangrejo, tenemos que seguir hacia adelante. Entonces cada bienaventuranza contradice la lógica de la naturaleza carnal. Oiga bien, cada bienaventuranza contradice la lógica de la naturaleza carnal. Por eso me agrada el Señor. Porque no es como yo digo, es como Él quiere. No es como dijo Jonás, que no voy para Nínive. Es como dijo el Señor, tú vas y tú vas. Y es como le dijo a David, no faltará uno en el trono, siempre que lleve mis decretos y estatutos conforme yo lo he ordenado. Amén. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios, que seamos nosotros en Él, hacia Él, en todo tiempo, porque eso es lo que Dios busca. Entonces, iniciamos con el versículo 3 de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. No le prometo ser muy largo, pero hasta que no termine, ustedes saben. Gloria al Señor. Qué bueno que ya me conocen. Síganme conociendo, yo como bien. Bienaventurados los pobres de espíritu, versículo 3. Naturaleza carnal, autosuficiencia. Voy a ir describiendo en cada uno de ellos la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual y un bosquejo abajo de algo que debemos hacer.
Amén. Entonces, naturaleza carnal, autosuficiencia, orgullo. Yo soy más y nadie más. Nadie tiene capacidad para ayudarme. Ese orgullo de nosotros nos está separando y está separando el cuerpo de Cristo. Pero por una distancia, si yo le digo yo le digo Palo Hincado con Nicolás de Obando, ¿a dónde rayos hacen esquina esos dos lugares? No hacen esquina en ningún lugar. Pero así mismo está creciendo la separación dentro del cuerpo de Cristo por ese orgullo que está dentro de nosotros, que no queremos someterlo a Cristo, a los pies de Cristo, sometiendo todo lo que se levanta contra la autoridad de Cristo, sometiéndolo a sus pies. Y eso no pasa en el cuerpo de Cristo. Las iglesias están llenas de eso hoy día, pero no se quiere predicar. ¿Por qué? Porque es mejor predicar de las emociones a una gente que está enferma y mantener las emociones buenas que trabajar con la naturaleza carnal que tiene la gente para llevarlo a conocer la naturaleza espiritual y que viva mejor. Hoy yo creo que no hay muchos predicadores, hay muchos coaching de emociones dentro de las iglesias y en megas iglesias. Entonces, la naturaleza espiritual reconoce su bancarrota espiritual delante de Dios. Oiga bien, la naturaleza espiritual, conozco mi bancarrota que yo tengo delante de Dios. Yo sin Él no voy para ningún lado. Yo sin Él no tengo norte, no tengo dirección. No puedo ir ni hacia adelante ni hacia atrás porque yo reconozco mi bancarrota espiritual. Pero en mi bancarrota espiritual, aprobado por Cristo, sanado por Cristo, bendecido por Cristo, Él tiene bendición para darme más de la que yo tengo que pedirle. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca nos abandona. La gloria es del Señor. Entonces la vida espiritual empieza cuando muere el orgullo natural. Amén. Ese orgullo natural tenemos que molerlo, hermano. Si tenemos que agarrar el pilón. Usted sabía que yo he escuchado que cuando creman un cuerpo en una funeraria y le dan esa alta temperatura al cuerpo, al final que pasa el proceso, hay huesos que no van al polvo, sino son pasados por un mortero y echado como los demás. Porque usted no ha escuchado por ahí que dicen es un hueso duro de roer. Así hay huesos en el cuerpo que hay que machacarlo para hacerlo polvo y echarlo, porque Dios dice al polvo eres y al polvo volverás. Entonces ese malvado hombre que no asiente en nada absolutamente en mí, ya cuando yo paso a esa vida espiritual, comienzo a despojarme y comienzo a entender que hay alguien que es Dios que le ha dado paso a mi vida para yo comenzar a cambiar mi vida espiritual y comienzo a abandonar, oiga bien, abandonar esa naturaleza carnal. Yo estoy diciendo que se va de la noche a la mañana. Oiga bien, yo no diga, el pastor dijo, ya yo mañana, yo me acuesto. No, yo sí sé que la palabra dice, yo me acosté, dormí, me desperté porque Jehová me sustentaba. Pero no dice la palabra, me acosté y me levanté sin ningún problema porque Jehová me lo dijo. No, Él lo dice bien claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero descuida, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor que lo venció y gloria a Dios por todo. Entonces, en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. Esa naturaleza carnal es endurecimiento e indiferencia. Bienaventurados los que lloran, pero yo no lloro. Me interesa eso. Es indiferente a todas esas cosas. Pero la naturaleza espiritual dice, no es cualquier llanto, sino el dolor por el pecado propio y el ajeno. Porque cuando comenzamos a amar, a tener el amor de Cristo en nuestros corazones, nosotros comenzamos a sentir compasión por las otras personas, no pena. Porque Cristo no hablaba de pena, decía compasión. Subió al monte a orar y tuvo compasión. No es pena, es compasión. Cuando usted a alguien en la calle lo ve desnudo, etcétera, etcétera, usted le pone una ropa o le da algo, es compasión. Es compasión, no es pena. Así es que, por la injusticia y la condición caída, el llanto espiritual nace. Entonces, el llanto espiritual nace de un corazón como regenerado. El Salmo 51 habla de que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, ¿verdad que no?
Entonces, esa es una naturaleza. Y seguimos con el versículo 5. Bienaventurados los mansos. Entonces, la naturaleza carnal es dominio, violencia o imposición. Ve que la bienaventuranza es todo lo contrario a esa carnalidad del hombre, pero aquí manifiesta lo que son los mansos. Él habla en su oposición de dominio, violencia e imposición. Nosotros siempre, de una manera u otra, queremos imponernos y queremos hacer imposición de otro y queremos subyugar a otro, ya sea porque nuestro nivel económico esté mayor y el del otro más bajo y nos necesite, ya sea por H o por R. Siempre nos agrada que exista una imposición. Me impuse en casa a imponernos, en casa a hacer lo que yo determino, porque yo soy el hombre y se acabó. No, ahí hay dos naturalezas y en una casa hay dos parejas que tienen que ponerse de acuerdo independientemente. Eso nos ha costado y nos cuesta mucho a los hombres muchas veces entenderlo, pero cuando lo entendemos comenzamos a recibir los abrazos de ese buen fruto. Entonces esa naturaleza espiritual que le sigue es la mansedumbre la mansedumbre es fuerza bajo control. Cuando tenemos mansedumbre, puede chocar, puede existir cualquier cosa, pero nos mantenemos tranquilos porque es mansedumbre, es fuerza bajo control. Amén. Entonces la mansedumbre no es debilidad, es un poder sometido a Dios. Sometido a Dios. ¿Y el evangelio qué es? Poder de Dios. Así es. No es nuestro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa naturaleza carnal dice que son los apetitos terrenales. No voy a tener que definírselo porque usted entiende apetitos terrenales. Todo lo que sea contrario, carnal y que tenga que ver, que le lleve la contraria a lo que Dios ha establecido. Esos apetitos terrenales nos llevan tantas veces a separarse de la familia, tantas veces a las divisiones conyugales, etcétera, etcétera. Cuando se divide la familia, no crea que es una separación pura y simple. Cuando se divide la familia, que se separa después de tanto tiempo, hay una ruptura que afecta a ambas partes. Y no solamente a ambas partes, afecta más a aquellos que están detrás, bajo esa sombrilla de protección de la familia de papá y mamá. Amén. Entonces su naturaleza espiritual es deseo intenso de lo justo y de lo santo. Qué bueno es sentir el deseo intenso de lo justo, de lo santo que Dios nos da. Entonces la nueva naturaleza cambia los deseos. Qué bonito es que tener una nueva naturaleza, que si antes a mí me gustaba llegar a casa, emborracharme y llegar a la hora que a mí me daba mis deseos, pues ya yo sé que yo tengo una familia, un compromiso y me espera. Yo no sé cuántos han escuchado testimonios de hombres que realmente llegaron tan bajo, tan profundo, tan sucio, que perdieron su familia. La familia los abandonó, los dejó y andan mendigos por la calle. Y un día se encuentran con el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dan ese testimonio de cómo Dios restaura su vida, primero su vida, y luego restaura la familia. Y la familia vuelve a la casa del Señor en unidad de una vez y para siempre. No esperemos caer tan bajo para entender lo que realmente es el valor de la familia. No esperemos caer tan bajo con nuestros deseos carnales, porque ellos no pueden someterse a la ley de Dios porque entran en contradicción. Pero esos deseos carnales son nuestros, que el Señor los reprenda. ¿Por qué? Porque la palabra habla de ello en el libro de Santiago. Cuando tú pecas, eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia, porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. ¿De dónde viene el problema? Mi naturaleza. La naturaleza caída del principio de Adán y Eva, esa naturaleza que está allí todavía pecadora y que nos llama la atención, que habitó en algunos de nuestros familiares y yo soy como mi papá. No, yo como mi papá, que lo amé y lo amo. Yo soy a la manera buena de que fue mi papá. Todo lo que no es agradable de parte de Dios, el de mi padre, yo no lo deseo. ¿Por qué? Porque si yo le sirvo a un Dios
que cambia mi naturaleza, o que cambió mi naturaleza y ha ido trabajando mi naturaleza, entonces yo tengo que desechar todo aquello que me impide que yo pueda seguir avanzando. Lo que fue negativo de mi padre yo no lo quiero. Ahora yo siempre digo, eso me lo enseñó mi papá, eso me lo enseñó mi papá, eso me lo enseñó mi papá, porque fueron cosas que yo entiendo que fueron positivas en mi vida y que me enseñaron a dirigirme a ser un buen hombre, responsable con la familia y con lo que me rodea. Pero en su naturaleza carnal y pecaminosa, no, papá, lo siento. Ay, no podemos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces tenemos un altar a los padres. El altar de los padres no puede estar más alto que el altar de Dios. O el abuelo, o quien fuera. Yo le digo a mi nieta, amamos más a Dios que lo que nos amamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amor por esa criatura y somos ciegos y a veces hacemos tantas cosas. Pero no debemos amar entre nosotros, amarnos entre nosotros, más lo que debemos amar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el altar de Dios siempre debe estar más alto que el altar de lo que amamos a la familia. El amor por Dios debe ser más alto de cualquier situación que me esté pasando. Amén. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, versículo 7, ya estamos acabando, pero no terminamos. Su naturaleza carnal, venganza y dureza. Ay, cuánto me encanta a la gente de que el otro se caiga. Esa dureza que hay en el corazón. Yo quiero ver lo que él pague. Pero mira, que yo te vivo, esa no se ve por mis hijos, esa es suya. Eso lo veo yo caer. Mira, como que 2 y 2 son 4. Me encanta la matemática ahí. Porque me encantan las leyes de la física, verlo caer. A ver si se... Pero no, en Dios eso no funciona así. Entonces, la naturaleza espiritual es compasión y perdón. Ay, sí me dio duro. Tengo que tener compasión, no solo por el que yo veo en la calle, sino hasta por mi enemigo tengo que tener compasión. Y perdonarlo. ¡Wow! Eso es duro. Pero vamos a la cruz del Calvario, allá donde Cristo. Vamos primero cuando lo hicieron preso. Y que lo llevaron al patio de Anás y Caifás. Al patio que hay todavía mucha gente así. Y lo llevaron ahí y le hicieron muchísimas cosas y luego hicieron con él lo que quisieron. Por eso esta mañana cuando hablaban de Isaías 53, el siervo sufriente, ¿quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Lo veremos sin hermosura. ¿Por qué? Porque cuando ya lo vieron hecho pedazos. Pero él tuvo compasión y perdón todavía en la cruz del Calvario. Padre, perdón. Oh Dios. Hasta repetirlo me cuesta. Allá arriba en la cruz, en esa forma como estaban ahí, maltratándolo para elevarlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Póngale la mente a eso, a ver si la dos naturaleza que nosotros tenemos es buena o es mala. Esa naturaleza que tenía nuestro Señor Jesucristo, divina, de que todavía aún padeciendo lo que padeció, no era de que, no, porque yo estoy padeciendo aquí y yo sé que ahorita yo me voy a levantar con un cuerpo glorificado. No, estaba sufriendo. Tú me puedes decir a mí que me va a levantar como levantaste a Cristo y comienza a darme el latigazo y yo mínimo a tu mamá en la multiplicación por el 15 de la potencia te tengo que decir. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que habita en el hombre que tiene que cambiar. Entonces, si yo he recibido por gracia, yo debo de dar por gracia lo que yo he recibido. No cuesta, ¿ven? Pero a veces hay palabras y cosas que nos dicen, es como si nos cupieran en público en la cara. Pero nos cuesta y tenemos que seguir con el rabito en nuestras piernas hacia adelante. Amén. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón. En el versículo 8, naturaleza carnal, doblez e hipocresía. Doblez e hipocresía. Mire, mi hermano, esto es fuerte. Existe mucha doblez e hipocresía. El cuerpo de Cristo tiene que comenzar a ser sanado. Todos en el cuerpo de Cristo necesitamos sanar. Pero sanar grandemente. Porque la doblez y la hipocresía
no van para ningún lado delante del Señor. Son parte de las cosas que Dios rechaza. Entonces la naturaleza espiritual es integridad interior. Nos cuesta trabajarnos, pero es algo que nos va a dar fruto. Y cuando algo nos da fruto, nos bendice. Dice, no habla de perfección externa, sino de un corazón renovado. De una mente limpia, una mente sana. Lo que dijeron por ahí, tumba eso, yo sigo hacia adelante. Recuerdo a alguien que decía, yo me pongo un traje de molondrón y eso me resbala. Amén. Entonces, bienaventurados los pacificadores, su naturaleza carnal, conflicto y división. Eso es un problema muy grave y tenemos que corregir esas cosas. El cuerpo de Cristo tiene que sanar. Tiene que sanar el cuerpo de Cristo, porque así nos vamos a dar una adoración, una alabanza agradable delante del Señor. Entonces la naturaleza espiritual, reconciliación, y es constructor de paz. Constructor de paz. Muchos edifican edificios, pero en lo espiritual, en ese aspecto espiritual, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza espiritual es constructor de un camino de paz. Entonces, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, que va de los versículos 10 al 12, dice, su naturaleza carnal huye del rechazo. Su naturaleza carnal es huir del rechazo, no lo espera, no lo recibe. Y la naturaleza espiritual permanece fiel aunque cueste. Así es. Entonces esa naturaleza espiritual, así permanecer aunque cueste, no es fácil. Pero Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la carne, la crucificó con sus pasiones y deseos. Y como dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Que el acta de los decretos que nos era contraria. Teníamos una sentencia, nosotros hay un decreto ya firmado. Y ese decreto que nos era contrario, Él lo llevó a la cruz, clavándola allá. Y venció a ¿qué? A los principados y a las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué vergüenza. Los que han visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esperemos que la parte de 2, que esperamos ahora la resurrección, ¿verdad? Sea que supere a la anterior, porque en un momento determinado Mel Gibson dijo, de todo lo que hizo de la primera parte, dijo, me quedé corto. Me quedé corto. Y eso es lo que los otros que viven en el mundo dicen que fue exagerado, que nadie pudo haber aguantado eso. Yo no estaba en su cuerpo. Yo creo en su muerte y su resurrección. Por eso me bauticé. Por eso vine a Cristo. Por eso yo le creo a Él. Porque yo sé que lo que Él sufrió allí fue demasiado grande. Y aunque yo no lo puedo testificar, la palabra dice que fue molido por mis rebeliones. Molido por mí. Porque cuando nosotros tomamos la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que es un recordatorio constante, la cruz. Lo que vivimos, lo que pasamos, para que entendamos que su naturaleza espiritual debe primar en nosotros por encima de todas las cosas. Entonces la nueva naturaleza valora más el reino que la comodidad. Muchas veces nosotros estamos en un estado de confort, en un lugar de confort que no queremos movernos, pero el reino nos mueve a que abandonemos ese estado de confort y comencemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, la enseñanza central de Jesús no estaba dando reglas morales para mejorar al hombre natural. Hablaba de una vida de reino con una naturaleza única. Es decir, que cuando comenzamos a aplicarnos en eso, podemos comenzar a decir que vivimos en un lugar único. Estamos separados, aunque vivimos en el mundo, estamos separados porque sabemos hacia dónde vamos nosotros cuando abandonemos este cuerpo. No es un ideal humano alcanzable, sino un esfuerzo, una descripción del carácter del reino, la evidencia de una vida transformada que da fruto. Porque cuando nosotros tenemos una vida transformada, nosotros vamos a dar fruto, hermano. Amén. Y los frutos van a ser visibles, no tienen que decirlo, van a ser visibles, la gente lo va a ver.
esa mansedumbre, esa forma, ese pacificador, ese hombre o esa mujer que se somete a Dios y que sabe hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido, es alguien único. Comenzó a variar nuestra vida para cosas de bendiciones. Entonces, la relación directa entre Mateo 5 y las dos naturalezas, la carnal y la espiritual, la veremos de la siguiente forma. Orgullo, pobreza de espíritu. Insensibilidad, llanto. Violencia, mansedumbre. Apetitos terrenales, hambre de justicia. Venganza, misericordia. Doble corazón, pureza. Conflicto, paz. Amor al mundo, fidelidad al rey. Entonces vemos cómo todo tiene un contra. Tú tienes una naturaleza carnal, pero aquí yo te enseño la espiritual. Y es la que nos conviene a nosotros comenzar a aceptar desde ahora. Entonces, en definitiva, la bienaventuranza en Mateo 5:12 muestra cómo vive el hombre cuando el espíritu gobierna la carne. Cuando el espíritu gobierna la carne, entonces comenzamos a vivir conforme a la bienaventuranza de Mateo 5, como lo detallamos, del 13 en adelante hasta que concluimos. Amén. Entonces, no es un camino para nacer de nuevo, sino la evidencia de haber nacido de nuevo. Evidencia de haber nacido de nuevo. Jesús no está improvisando, está estableciendo principios que son eternos. Cuando Él se sentó a hablar, a dar cátedra, se sentó como el Mesías del reino, a dar la cátedra, no de las cosas internas, no de las cosas externas, sino de las internas que yo debo comenzar a cambiar. Entonces la nueva naturaleza aprende a reposar en la autoridad de Cristo y no en el esfuerzo humano. El reino no se rige por emociones, sino por palabras reveladas. Muchas veces somos emocionales y corremos de aquí para allá y diciendo, desde que salimos de la iglesia nos apagamos, parece como la vela cuando ya va dejando su último destello. Así nos pasa muchas veces a nosotros porque somos muy emocionales. Entonces no es emocional, es un reino que permanece, es un reino que da vida, es un reino que nos llama a la vida eterna. Entonces, la nueva naturaleza aprende a reposar en la autoridad de Cristo y no en el esfuerzo humano. Entonces yo comienzo a entender que no es mi naturaleza, no es mi naturaleza carnal, sino la naturaleza espiritual de Cristo y yo reposo en Él. Usted ha visto cuando usted pone un vaso de agua y echa arena, un polvo, usted ve que el agua se pone un poco turbia, pero lo ve que se va asentando, entonces cuando se asienta vuelve de nuevo a la claridad. Entonces eso es esperar. En esa naturaleza es esperar que se manifieste lo de Cristo. Es una naturaleza que espera la decisión de nuestro Señor Jesús. Entonces el reino no se vive por información, sino por rendición. Esta mañana la hermana Ilonka decía, no son los doctos, no es haber aprendido demasiado Biblia, no es aquello, no es esto, no es lo otro, no es saberme la Torá, no es saber cuando Claudio Josefo o Tácito comenzaron a hablar de la vida antigua del Señor Jesucristo y comenzaron a amparar y a poner sus palabras escritas en un libro y hoy lo tomamos como referente. No, es Cristo en nuestras vidas y se acabó. No es que nosotros no vamos a estudiar ni vamos a aplicar la lectura para nosotros enriquecernos, ¿verdad que sí? Porque siempre lo he dicho, como hacían los cristianos de Berea, que los cristianos de Berea escudriñaban las escrituras. Es escudriñar las escrituras. No es traer las escrituras para yo tener una discusión con el pastor ni con ningún miembro de la casa. Porque no voy a demostrar al pastor que usted sabe más Biblia que yo, no, porque cualquiera sabe más Biblia que yo. Lo único que a mí me gusta es investigar y escudriñar. Se acabó. Y me gusta hacerlo conforme a la naturaleza de lo que Dios ha establecido para mí. Entonces, la carne siempre querrá y quiere beneficios, placeres, alimentos para una vida desordenada de un rey que no merece nada. No, sin rey ni reino, sin Señor ni salvación, ni Salvador. Pero la nueva naturaleza exige relación, formación, entrega, sumisión y sometimiento a Dios. Y eso es lo que no nos gusta. Y eso es lo que no nos gusta. Aquí hay una hermana famosa que la conocemos porque dice morir. Y entonces para llegar ahí a tener esa relación, formación, entrega, sumisión y sometimiento, es morir, hermana, como usted ha tenido que morir para llevar la carga del peso de lo que usted está haciendo. Y lo que hacemos cada uno de nosotros cuando llevamos ese peso que nos agobia es morir para que podamos ver el cauce del agua limpia constantemente. Entonces, aprendamos algo. Cristo
no cambia conductas sin antes transformar la naturaleza. Amén. Así que no piense que mi conducta va a cambiar porque yo oí la palabra en el día de hoy y yo voy a cambiar. No determine ese cambiar. Y a pesar de los tropiezos, entonces levántese. ¿Por qué? La palabra dice, 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Me caí, pero me levanté. Y seguí hacia adelante. No me quedé atrás. Porque yo espero alcanzar esa naturaleza. Independientemente que hoy no pude ser sumiso, pero voy a aprender a caminar hacia adelante con mi Señor para aprender a ser sumiso. A tener esa entrega, a abandonar todo eso que me impide crecer. Porque la vieja naturaleza, mientras la sigamos cargando, vamos a seguir para atrás como el cangrejo. Podemos ser prosperados como usted crea, puede tener todas las riquezas materiales, pero con esa vieja naturaleza no vamos a alcanzar jamás la naturaleza espiritual. Entonces se van a desarrollar vacíos en nuestras vidas. Si poniendo un ejemplo hipotético, como hablaba esta mañana o anoche con mi esposa, que dijo, Anthony Ríos era un tremendo cantante dominicano, compositor, etcétera, etcétera. Y él se fue y quedaron sus canciones. Pero Anthony Ríos tenía un vacío espiritual que nunca llenó porque no encontró a Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué le pasó a Anthony Ríos? Comenzó a comer, a comer, a comer. Y todos vieron cómo se puso. Entonces, sí, eso es cierto. Tengo una mancha en el centro de mi alma como de tu tamaño. Bueno, lo que pasó fue que el amor de él y entre Yolandita Monge nunca pudo ser como lo pensaban. Pero el amor de Cristo entre nosotros sí puede ser. Porque el amor de Cristo fructifica, prospera, nos hace avanzar, correr, caminar. Aunque nos cansemos, nos da nueva fuerza y podemos volar como las águilas, mirar desde lo alto. ¿Sabe usted algo? Que las águilas pueden a 10 kilómetros de altura visualizar hacia abajo y ver una moneda de 10 centavos en la grama. Porque eso es vista de águila, eso es remontarse hacia arriba como las águilas. Señor, te damos gracias.